Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis un poco distinto. A veces, nos llega un montón de material, de fuentes, de estudios, y otras veces nos encontramos con un solo texto, un documento con una idea tan potente que merece que le dediquemos todo el tiempo. Y hoy es uno de esos días, ¿no? Hoy es uno de esos días. Vamos a sumergirnos en un texto que me pareció fascinante. Se titula Puente del zorro y el erizo y propone una solución muy elegante a un problema que yo creo que todos conocemos. Uf, y tanto. El de intentar conectar con alguien que en cuanto te acercas se cierra en banda, se hace una bola. Esa misma, la persona erizo. Y el texto habla de cómo crear conexión con ellas, de cómo no levantar más muros. Claro, es que es el gran problema de la comunicación. Esa sensación de que le hablas a una pared y no sabes muy bien por qué. Si es timidez, si es dolor. Y lo peor es que, con toda nuestra buena intención, a veces solo conseguimos que ese muro sea más alto. Exacto. Pues esa es nuestra misión de hoy. Desgranar la metodología que propone este texto, que no son trucos, es casi un arte. Mm. Un método para que el silencio en vez de ser un muro se convierta en... ¿En un puente? Y todo empieza con una pequeña fábula. Que es una forma maravillosa de explicar algo complejo. Las historias como que se saltan las defensas de la cabeza y van directas al al corazón del asunto. Totalmente. Pues la historia nos lleva a un bosque. Allí viven Félix, que es un zorro, y Espino, un erizo. Son vecinos, pero vamos, que apenas se conocen. Claro, me lo imagino. Cada vez que Félix, que es muy sociable, se acerca a decirle algo, Espino, ¡pum!, se convierte en una bola de púas. Y se acabó la conversación. Es una metáfora perfecta, ¿eh? Es el reflejo de protección puro y duro, que a lo mejor no es nada personal contra el zorro, es un automatismo. Una defensa, pues un día algo cambia. Félix ve a Espino debajo de un roble. Está quieto, en silencio, solo, mirando al suelo. Y aquí, atención, viene el primer movimiento genial de Félix. A ver, En lugar de hacer lo que haríamos todos, el típico «¿Estás bien? ¿Te pasa algo?», que es una pregunta que exige una respuesta y que, a menudo, es la muerte de cualquier posible conversación. justo, porque le obligas al otro a ponerle una etiqueta a cómo se siente, y a lo mejor ni quiere ni puede. Claro. Pues Félix, en vez de eso, se sienta a una distancia prudente. Mira hacia el mismo sitio que Espino y, sin más, suelta una observación casi poética. ¿Y te le dice? Las hojas caen como si estuvieran escribiendo una carta al suelo. Siempre me pregunto si los árboles sienten nostalgia cuando se desprenden de ellas. Y se calla. Uf, es que esto es brillante. Para, analicemos esto. No es una pregunta. No pone el foco en Espino para nada. Nada. Crea lo que se llama un tercer objeto, algo externo, las hojas, donde los dos pueden poner la atención juntos. Y lo más importante es lo que dice el texto sobre la reacción de Espino. Que no es verbal, no, es física. Dice que sus púas se relajan levemente. O sea, su sistema nervioso ha captado el mensaje. Aquí no hay peligro, no hay una demanda. Hay intrigo, una ofrenda. Y Félix sigue. Al rato vuelve a hablar. Otra vez sin esperar nada. Y dice: Los navegantes antiguos cruzaban océanos enteros mirando solo las estrellas. Había una sabiduría en observar el cielo que hoy hemos olvidado. otra imagen, otra idea lanzada al aire. Y el texto añade que el cuerpo de Espino ya no estaba tan tenso. Se está creando un espacio seguro. 100 palabras. Lo que se está construyendo ahí es un entorno de no exigencia. El mensaje no verbal de Félix es: estoy aquí, contigo, en este silencio, y me siento cómodo. No necesito que me des nada. Con que estés aquí, me vale. Y eso, para alguien a la defensiva, es un regalo inmenso. Claro. Y aquí es donde el texto nos cuenta que esto no es casual, que Félix no es solo un zorro con alma de poeta, sino que está aplicando un método que aprendió. Y claro, cómo no, tiene un acrónimo. PUNTE. El nombre es perfecto, ¿vamos? Lo es, aunque el nombre completo es un poco académico. Agárrate. Principios universales para encuentros no invasivos y transformadores del espacio compartido. Madre mía, suena a tesis doctoral. Mejor nos quedamos con penuente. Sí, por favor. Pero bromas aparte, las palabras están muy bien elegidas, ¿eh? Fíjate que no dice conversaciones, dice encuentros. Y no busca resultados, sino transformar el espacio. Cambia todo el objetivo. Claro, el objetivo no es que el erizo hable, es crear un jardín tan acogedor
que el erizo quiera salir por sí mismo. Me encanta esa imagen. Crear un jardín. Pues vamos a ver cómo se cultiva, letra por letra, porque los ejemplos prácticos que da el texto son oro puro. Empezamos con la P. Proyectar imágenes vivientes, que es lo que ha hecho Félix. Exacto. Es ofrecer una visión de fuera, del mundo exterior, que pueda servir como un espejo, pero un espejo que no invade. Un espejo opcional, esa es la clave. El ejemplo que pone el texto es fantástico. En lugar de la pregunta directa a la yugular de ¿qué te preocupa? Que es como ponerle un foco en la cara. Totalmente. Pues la sugerencia es decir algo como: el cielo tiene ese color gris que precede a las tormentas de verano, como si la naturaleza contuviera el aliento. Es que la diferencia es abismal, ¿verdad? La primera es una exigencia, la segunda un regalo. Claro. Y la otra persona puede contestar, sí, parece que va a llover. Y ya está. O puede que esa imagen de la naturaleza conteniendo el aliento conecte con algo suyo y le sirva para empezar a hablar. Le das una vía de escape segura. Eso es. Le permites hablar de sí mismo, sin hablar de sí mismo. Es una comunicación indirecta, súper respetuosa, y esta idea conecta directamente con el siguiente punto, la U. Usar el tercero, el ideal objetivo. Poner sobre la mesa un tema que no sea ni tú ni yo. Un libro, el arte, la naturaleza. Crear un terreno de juego común, neutral. Un sitio donde los sentimientos se pueden expresar de forma más segura, porque están como anclados a algo de fuera. El ejemplo del texto es potentísimo. En vez de una pregunta tan abrumadora como ¿cómo te sientes sobre tu vida? Que es una pregunta imposible de contestar muchas veces, pues la alternativa es compartir una reflexión. Algo como: me impresiona cómo las semillas esperan bajo tierra, en completa oscuridad, hasta que llega su momento. Es de una sutileza increíble. Estás invitando a la conversación, al intelecto, al asombro, no directamente a la confesión emocional. La charla va sobre las semillas, no sobre tu bloqueo personal. Pero el tema resuena. Claro, permite que la otra persona piense en la paciencia, en la esperanza, sin tener que admitir estoy fatal y no sé qué hacer. Es un acto de compasión. Y para que todo esto funcione, el siguiente punto es crucial. La primera E, escuchar conscientemente, que suena a lo de siempre. Suena. Pero el matiz aquí es radical. El silencio es una respuesta válida. Y bienvenida. No es un vacío que haya que llenar corriendo. Esto va en contra de todo lo que nos han enseñado. El silencio nos pone nerviosos, queremos llenarlo. Pero este método te dice, no. Tu trabajo es ser el guardián de ese silencio. ¿Eso es? Siéntate en él. Respira. Mantén un contacto visual amable. Tu propia calma le dice al otro que el silencio no es un fracaso, es parte de la comunicación. Me acuerdo una vez que lo intenté con un amigo que lo pasaba mal, me propuse no llenar los silencios. Y fueron los 3 minutos más largos de mi vida. Me lo imagino. Mi cerebro gritaba, di algo, arréglalo. Pero aguanté. Y al final habló él, como si necesitara ese espacio vacío para que sus palabras pudieran salir. Es que has dado en el clavo. Le diste espacio. Al estar tú en calma, regulaste su sistema nervioso. Es un fenómeno que se llama corregulación. Tu tranquilidad se contagia y su cerebro piensa, este sitio es seguro. Se va la presión social de tener que responder y entonces ahí puede surgir la comunicación de verdad. Y esto nos lleva de cabeza a la N. No sondear, respetar el yo. Esta, para mí, es la más directa. El texto dice, y es tajante, conviértete en un ofertante de contenido, no en un exigente de respuestas. Cambia de rol por completo. Dejas de ser un minero que quiere extraer información a ser un jardinero que cuida la tierra. Son dos energías opuestas. Totalmente. Y ojo, alguien podría pensar que esto es manipulador. Pero es que la base de todo esto tiene que ser un respeto genuino. Si lo usas como una técnica para sacar algo, se nota y no funciona. Desde luego, la intención lo es todo. El ejemplo aquí es demoledor. En lugar de preguntar, ¿por qué estás triste?, que es una invasión en toda regla. Una patada en la puerta de su mundo interior, pues la sugerencia es cambiar el foco a algo totalmente externo. Preguntar, ¿crees que este tipo de arquitectura logra transmitir lo que el arquitecto intentaba? Es el máximo respeto a la autonomía del otro. Reconoce que su mundo interior es suyo, soberano, y que solo abrirá la puerta si quiere. Si intentas forzar la cerradura, va a poner más cerrojos. Es proteger su libertad. Luego viene la T.
tejer con palabras formadas. Y esto ya no va del qué, sino del cómo lo dices. El ritmo pausado, la entonación cálida, respirar tranquilo. El texto insiste mucho en que el tono es el mensaje. Y esto no es poesía, ¿eh? Es fisiología pura. Una voz calmada, con un ritmo regular, impacta directamente en el sistema nervioso de quien escucha. Puede bajar el ritmo cardíaco. ¿De verdad? Sí, sí. Genera lo que el texto llama un espacio sonoro acogedor. En cambio, una voz ansiosa, rápida, aguda, activa la alerta en el cerebro del otro. A veces, nuestro propio nerviosismo por su silencio sabotea cualquier intento de crear calma. Es como intentar calmar a un gato asustado gritándole tranquilo. No funciona. Exacto. Y llegamos a la última letra, la segunda E. Empatía por el gesto del alma. Esta es la más sutil. Va de observar los pequeños gestos no verbales, la postura, cómo respira, pero sin juzgarlos. Y aquí viene el giro maestro. Después de observar, no validas a la persona, validas el entorno. Ese es el movimiento clave. Y es dificilísimo, ¿eh? Porque el instinto te lleva a decir, te veo tenso o pareces más tranquilo. ¿Les ponemos el foco encima otra vez? Exacto. Y el ejemplo del texto lo deja clarísimo. En vez de te veo muy en paz, que pone a la persona bajo el microscopio, la alternativa es este rincón de la habitación invita a la reflexión silenciosa. Hay una paz especial aquí. Es una maniobra psicológica brillante. Al validar el espacio y el silencio como algo bueno, valioso, eliminas la posibilidad de que el otro piense que su silencio es un problema que hay que arreglar. Desactivas la presión del todo. Por completo. Le estás diciendo, esto que pasa, esta quietud, está bien. Es más, es valioso. Y claro, como dice el texto, la puerta del alma se abre sola porque siente que nadie la está intentando derribar. Con todo esto en la cabeza, volvemos al roble. Félix siguió visitando a Espino, día tras día, sin preguntas, solo ofreciendo imágenes, terceros objetos. Pura paciencia. Los ríos no tienen prisa por llegar al mar, pero siempre llegan. O el musgo crece en las piedras más quietas, no en las que ruedan. Estás regando la planta con una paciencia infinita. Y sin expectativas, que es lo más difícil. No está pensando, a ver si con esta frase ya habla de una vez. Simplemente ofrece y confía. Y un día, la planta florece. Una tarde, Espino habla. Por primera vez. Y lo increíble es que usa el mismo lenguaje que Félix le ha estado enseñando. Usa una metáfora. No me digas. ¿Qué dice? A veces me siento como una piedra en el fondo del río. Todos pasan sobre mí, pero nadie se detiene. ¡Qué momento tan potente! Ha aceptado la invitación a comunicarse en ese idioma seguro, simbólico, y la respuesta de Félix es el broche de oro de todo el método. Es la prueba final. No cae en la trampa de dar consejos tipo, pues muévete, ni en la pena vacía de, oh, pobrecito. Tampoco pregunta, ¿y por qué te sientes así? No. Hace algo mucho más profundo. Coge la imagen que Espino le ha dado, la honra y le da la vuelta. Le da un significado nuevo. ¿Y qué le responde? Las piedras del fondo son las que le dan forma al cauce del río. Sin ellas, el agua se perdería sin dirección. Es magistral. No niega su sentimiento, lo valida. Sí, eres una piedra, pero al mismo tiempo lo resignifica. Le da un propósito, una dignidad. Le dice, tu quietud, tu presencia, tiene un valor incalculable. No intenta arreglarlo, intenta darle un nuevo sentido. El texto termina diciendo que aquello no fue un final feliz de cuento, sino un inicio. El puente, por fin, estaba tendido. Y la conclusión del documento es una frase para enmarcar. A ver. El arte no está en hacer hablar al otro, sino en crear un espacio donde quiera hacerlo. Ahí está todo. Es que ahí está todo. El verdadero diálogo es cuando el yo de una persona se encuentra con el yo de la otra, pero sin invadirlo, respetando su soberanía. Es un cambio de paradigma total. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con la esencia, el método puente es mucho más que una fábula bonita. Es una hoja de ruta, una herramienta práctica para cualquiera que se enfrente a un muro, con un adolescente, un compañero de trabajo, un familiar. Y nos obliga a mirarnos a nosotros primero, a cambiar la pregunta. En vez de ¿cómo consigo que hable?, la pregunta es ¿qué tipo de espacio seguro, sin juicios, puedo crear a nuestro alrededor? Claro.
La comunicación deja de ser un acto de extracción y pasa a ser un acto de ofrenda. Ofreces tu presencia, ofreces imágenes, ofreces un silencio cómodo. Me gusta eso de dejar de ser mineros de información para ser jardineros de espacios. Suena genial. Pero seamos sinceros, ¿quién tiene hoy en día la paciencia de Félix el Zorro? Uf, En este mundo de ya, de ahora, esto pide una disciplina y una fe enormes. Sin duda, es el camino lento. Pero quizás sea el único camino que lleva a un destino que merezca la pena, ¿no? Porque la conexión forzada es frágil. La que nace de la confianza, esa es la que dura. Y el texto nos deja con esa idea resonando. La mejor pregunta es la que nunca se hace. Y eso nos deja con una última reflexión para pensar. sí, me pregunto, si este método, esta filosofía de ofrecer imágenes y crear espacios seguros, funciona para tender puentes entre dos personas, ¿qué pasaría si intentáramos escalar este principio? A un nivel más grande. Más, sí, pensemos en las brechas enormes que separan a grupos, a comunidades, a países enteros que están erizados de púas, desconfiando unos de otros. ¿Cómo sería un diálogo social que, en lugar de exigir respuestas y culpas todo el rato, se dedicara a proyectar imágenes vivientes de un futuro que sí querramos compartir? Mm. O a usar terceros ideales como la justicia, la belleza, para encontrar un terreno común donde no nos ataquemos. Quizás, y solo quizás, el primer paso para tender los puentes más grandes que tanto necesitamos sea algo tan simple y a la vez tan radicalmente difícil como aprender a sentarnos juntos en silencio y simplemente observar cómo caen las hojas.